Dicen que el silencio puede ser el peor de los sonidos, pero eso es porque nunca han escuchado algo intentando salir. Todo comenzó la noche en que Daniel se mudó al departamento. Era un edificio viejo, de esos que parecen haber sido olvidados por el tiempo. La pintura descascarada, los pasillos largos, las luces que parpadeaban como si respiraran. No era el lugar ideal, pero era barato, y Daniel necesitaba empezar de nuevo. Había pasado los últimos meses intentando reconstruir su vida después de una ruptura difícil. La ciudad le resultaba extraña, distante, y aquel departamento, en el cuarto piso, parecía al menos ofrecerle algo que necesitaba desesperadamente: soledad. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Ni coches, ni vecinos, ni pasos. Solo el sonido lejano del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Daniel se durmió rápido, agotado por la mudanza, pero se despertó a las 3:17 de la madrugada, sin saber por qué. Abrió los ojos lentamente. La habitación estaba completamente a oscuras, y entonces lo escuchó. Un golpe seco, como si alguien hubiera dado un puñetazo contra la pared. Daniel se incorporó en la cama, confundido. Miró el reloj del celular. 3:17. Pensó que tal vez algún vecino había tirado algo. Se recostó otra vez. Entonces volvió a sonar. Esta vez más cerca, más pesado. Se levantó con fastidio. Caminó descalzo sobre el suelo frío hasta la pared que separaba su habitación del departamento contiguo. Golpeó suavemente. «¿Hola?» No hubo respuesta, solo silencio. Un silencio denso, incómodo. Daniel apoyó la oreja contra la pared. Nada. Suspiró. Volvió a la cama. Intentó dormir, pero durante el resto de la noche no volvió a conseguirlo. A la mañana siguiente todo parecía normal, incluso ridículo. El sol iluminaba el departamento. Las manchas de humedad en el techo parecían menos amenazantes. Los pasillos ya no daban miedo. Daniel se rió de sí mismo. ¿Fue el viento o las tuberías? Eso pensó. Hasta la segunda noche. Esta vez no fueron golpes, fue algo peor. Un sonido. Como si alguien estuviera rascando. Daniel despertó de golpe. Otra vez. 3:17. El sonido era lento, irregular, como uñas arrastrándose sobre yeso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó en la cama sin encender la luz. Escuchar en la oscuridad hacía que todo fuera más intenso, más real. El sonido venía de la misma pared. Se levantó. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte. El suelo crujía como si protestara por su presencia. El rascado se detuvo, justo cuando Daniel llegó frente a la pared. Silencio. Un silencio absoluto. Daniel tragó saliva. «¿Hay alguien ahí?», murmuró. «¿Y entonces?» «Desde el otro lado». Algo respondió. No fue una voz, fue un golpe desesperado, tan fuerte que la pared vibró. Daniel retrocedió sobresaltado. Su corazón comenzó a latir con violencia. Luego otro golpe y otro.
como si alguien estuviera atrapado dentro, como si algo quisiera salir. Daniel encendió la luz. El rascado continuó, pero ahora podía ver algo. Una línea, fina, oscura, apareciendo en la pintura, como una grieta que se abría lentamente. Daniel se quedó paralizado. El yeso comenzó a desprenderse en pequeños trozos, cayendo al suelo con un sonido seco. Algo estaba cavando desde el otro lado, o desde dentro. Daniel sintió que el aire del cuarto se volvía más pesado, difícil de respirar. El olor llegó después, un olor húmedo, podrido, como tierra removida. Retrocedió hasta chocar con la cama. No podía apartar la vista de la pared. La grieta se hizo más grande. Algo golpeó desde adentro con una fuerza antinatural. Y entonces todo se detuvo de golpe. El silencio volvió. Pero esta vez no era el mismo silencio. Este estaba lleno de intención. Daniel no durmió esa noche, ni la siguiente. Durante el día intentó convencer al encargado del edificio de que revisara la pared. El hombre solo lo miró con fastidio. Ese departamento está vacío desde hace años. Daniel sintió un frío en el estómago. ¿Vacío? Sí, nadie vive ahí. Pero los golpes. El encargado suspiró. Mire, joven, si escucha cosas, tal vez debería descansar más. Y se fue. Esa noche Daniel decidió grabar lo que estaba pasando. Colocó su celular apuntando hacia la pared. Apagó la luz. Esperó. El reloj marcó las 3:16. Su respiración era lo único que se oía. 3:17. El sonido comenzó de inmediato, más fuerte que nunca. Rasguños frenéticos, golpes violentos. Algo parecía estar enloqueciendo al otro lado. Daniel observaba la pared con los ojos muy abiertos. Y entonces ocurrió. La grieta se abrió de golpe. Un trozo de yeso cayó al suelo. Y desde la oscuridad del interior, algo se movió. Algo que no tenía forma. Algo que parecía estar buscando a Daniel. El celular dejó de grabar en ese instante. La pantalla se apagó y el departamento volvió a quedar en completa oscuridad. Pero el sonido seguía ahí, mucho más cerca, como si ahora estuviera dentro de la habitación. Daniel no supo cuánto tiempo permaneció inmóvil, tal vez segundos, tal vez horas. En la oscuridad, el tiempo dejó de tener sentido. El sonido seguía ahí, una respiración, lenta, profunda, demasiado cerca. Daniel intentó convencerse de que todo era una pesadilla, que su mente estaba jugando con él, pero entonces lo sintió. Algo húmedo rozó su pie, un contacto leve, casi curioso. Daniel reaccionó de golpe, saltó sobre la cama y encendió la luz. La habitación estaba vacía, pero la grieta ya no era una grieta. Era un agujero, un hueco negro irregular, abierto en la pared como una herida infectada. El yeso se había desmoronado alrededor. Había marcas, surcos profundos, como si algo hubiese estado cavando durante años. Daniel se acercó lentamente.
Cada paso era una lucha contra el instinto de huir. El olor era insoportable ahora: tierra mojada, madera podrida, algo más, algo metálico, sangre. Tomó su celular con manos temblorosas y activó la linterna. La luz reveló el interior. No había un departamento al otro lado, solo oscuridad. Una oscuridad espesa, como si absorbiera la luz. Daniel inclinó el cuerpo y apuntó más adentro. Entonces vio el movimiento. Algo se arrastró fuera del alcance de la linterna. Demasiado rápido, demasiado silencioso. Daniel retrocedió. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. «¿Hola?», susurró sin pensar. La respuesta fue inmediata. Un golpe desde dentro del agujero, luego otro, luego decenas. Como si muchas manos estuvieran empujando desde el otro lado. La pared vibró, el suelo tembló. El foco del techo parpadeó violentamente y las luces del edificio se apagaron. Todo quedó sumido en una negrura total. Daniel gritó. Intentó correr hacia la puerta del departamento, pero algo cambió. El pasillo ya no estaba donde debía estar. En su lugar había más pared, más grietas, más agujeros. El departamento parecía haberse cerrado, como si lo estuviera atrapando. Los sonidos comenzaron a multiplicarse. Rasguños en el techo, golpes bajo el suelo, susurros detrás de las ventanas y aquella respiración. Ahora estaba en todas partes. Daniel avanzó a tientas, chocando con muebles que no recordaba haber visto antes. El aire era cada vez más frío, cada vez más pesado. Entonces escuchó algo nuevo, un llanto, débil, como el de un niño perdido. Venía del agujero. Daniel sintió un impulso irracional de acercarse otra vez. La linterna de su celular titilaba. Cuando iluminó el interior, lo vio. Un rostro, pegado al borde del hueco. No tenía ojos, solo cavidades oscuras que parecían extenderse hacia dentro del cráneo. La piel estaba cubierta de tierra, agrietada. La boca se movía lentamente, como si intentara recordar cómo hablar. Daniel dejó caer el celular. La luz rodó por el suelo, iluminando la habitación desde abajo, y entonces descubrió algo peor. Había huellas, cientos de huellas, marcadas en el polvo del piso, pequeñas, grandes, deformes. Entraban y salían del agujero, como si algo, o muchos algo, hubieran estado viviendo allí durante mucho tiempo. El rostro del hueco comenzó a salir. Primero los dedos, largos, torcidos. Después los brazos, demasiado delgados. El cuerpo parecía no tener huesos. Se retorcía al moverse. El sonido que emitía no era humano. Era una mezcla de suspiro y crujido, como madera partiéndose. Daniel retrocedió hasta quedar contra la puerta. Intentó abrirla. No había picaporte. No había salida. El ser cayó al suelo de la habitación. Y no fue el único. Más manos surgieron del agujero. Más rostros. Más cuerpos imposibles, arrastrándose unos sobre otros, buscando espacio, buscando aire, buscando a Daniel.
El llanto infantil volvió a escucharse, pero ahora estaba justo detrás de él. Daniel giró lentamente la cabeza. Un niño estaba allí, de pie, inmóvil, cubierto de polvo, sonriendo con una boca demasiado grande para su cara. «Por fin alguien nos escucha», susurró. Las luces regresaron de golpe. Todo desapareció. La habitación estaba otra vez normal. La pared, intacta, sin grietas, sin agujero. Daniel cayó de rodillas, temblando. Pensó que había terminado. Pensó que había sobrevivido, hasta que vio el suelo. Las huellas seguían allí. Y no solo eso, ahora también había huellas nuevas. Huellas que salían del departamento hacia el pasillo, como si aquello ya no necesitara la pared. Daniel decidió no escapar. Después de noches sin dormir, después de ver cosas que no podían existir, algo dentro de él cambió. El miedo se transformó en otra cosa: obsesión. Necesitaba saber qué había al otro lado. Necesitaba entender por qué la pared lo había elegido. Esa madrugada, cuando el reloj marcó las 3:17, Daniel ya estaba esperando, sentado frente al agujero, con una linterna y un martillo. El rascado comenzó puntual, pero esta vez no retrocedió. Golpeó la pared, una vez, otra. El yeso empezó a romperse. El polvo llenó el aire. Del otro lado, los golpes respondieron con violencia, como si aquello también quisiera abrir. En pocos minutos, el agujero se volvió lo suficientemente grande para que Daniel pudiera entrar. Un túnel, oscuro, húmedo, con paredes de tierra. Respiraba. El túnel respiraba. Cada paso que daba hacía que el suelo temblara ligeramente, como si caminara dentro de algo vivo. Daniel avanzó. Los sonidos lo guiaban: susurros, llantos, risas deformes. De pronto el túnel se abrió. Un espacio enorme, imposible, como una caverna enterrada bajo el edificio. Pero no estaba vacía. Las paredes estaban cubiertas de formas, cuerpos, miles, pegados unos a otros, como si hubieran sido absorbidos. Sus rostros sobresalían de la tierra, todos con la boca abierta, todos intentando respirar. Daniel sintió que iba a desmayarse. Entonces vio el centro de la caverna. Algo gigantesco se movía bajo la superficie. Un latido, luego otro. El suelo se hinchó, se abrió y comprendió la verdad. No eran personas atrapadas en la tierra. La tierra estaba atrapada dentro de algo antiguo, algo que llevaba siglos alimentándose del miedo. El edificio no había sido construido sobre un refugio, había sido construido sobre una boca. Daniel retrocedió. Las caras comenzaron a girar hacia él al mismo tiempo. Miles de ojos que no tenían ojos, miles de bocas que empezaron a susurrar: «Quédate, tenemos hambre». «Tú abriste». El suelo se rompió en grietas que avanzaban hacia sus pies. Daniel corrió hacia el túnel, pero el túnel ya no estaba. Las paredes se habían cerrado. La caverna entera empezó a contraerse, como una garganta. Comprendió entonces algo peor.
No había sido elegido al azar. Durante semanas había escuchado los golpes. Había respondido. Había acercado su oído. Había hablado. Había abierto. Él no era una víctima. Era la llave. El suelo cedió. Daniel cayó sobre la masa de cuerpos. Sintió cómo lo sujetaban, cómo lo hundían lentamente. Intentó gritar, pero algo se lo impidió. Algo entró en su boca, un susurro, una orden, y entonces todo se detuvo. Silencio. Oscuridad total. A la mañana siguiente, los vecinos del edificio despertaron sobresaltados. Un ruido ensordecedor había sacudido la estructura. Parte del cuarto piso se había derrumbado durante la noche. Cuando los bomberos revisaron los escombros, no encontraron ningún túnel, ninguna caverna, ningún rastro extraño. Solo el departamento de Daniel completamente vacío. Las paredes intactas, excepto por un detalle. En una de ellas había una marca nueva, una forma, como si algo hubiera sido presionado desde adentro. Un relieve humano, un rostro, con la boca abierta en un grito silencioso. Los peritos pensaron que era una mancha de humedad, pero esa misma noche, los vecinos comenzaron a escuchar algo, muy leve, muy profundo. Un sonido que parecía venir de todas las paredes del edificio. Un rascado constante. Y entre el rascado, una voz. La voz de Daniel, susurrando una sola frase. No escuchen. Si responden, también los va a encontrar.